Cuando sufres una infección bacteriana normalmente no te asustas, pues tienes la idea que con un antibiótico y algunos días sanarás, pero ¿te has dado cuenta que estas infecciones cada vez duran más o necesitas mayor cantidad de este antibiótico? ¿O por qué la misma infección regresa una y otra vez? ¿Por qué no utilizamos los mismos antibióticos que hace 30 o 40 años y en cambio cada vez tenemos menos de ellos? Hola, soy Pepe, biólogo molecular y divulgador científico. El día de hoy descubriremos qué son las superbacterias, por qué son resistentes a los antibióticos, qué lo provocó y a dónde podría parar todo esto. No olvides suscribirte al canal de RA-Blog para que formes parte de esta gran comunidad de divulgación científica y cultural. Comencemos. Existen varios tipos de antibióticos. Los antibacterianos, los antimicóticos, los antiparasitarios y aunque no son para seres vivos, vamos a decir los antivirales. Pero el día de hoy nos enfocaremos exclusivamente en los antibacterianos. Antes de 1928, enfermedades causadas por bacterias eran consideradas mortales porque no existía en ese entonces un antibacteriano. Entonces, miles morían por enfermedades que hoy en día ni siquiera se consideran de riesgo. En 1928, Alexander Fleming, un investigador británico que en ese entonces investigaba a la Staphylococcus aureus, una bacteria relacionada con enfermedades como la neumonía, se dio cuenta de que una de sus cajitas estaba contaminada con lo que parecía ser un moho. Analizándola más de cerca, pudo darse cuenta que era un hongo llamado Penicillium, pero no solo estaba contaminando a su medio, sino que estaba exterminándolo, lo cual lo llenó de sorpresa, pues al parecer este hongo, el Penicillium, fabricaba una sustancia que era antibacteriana. Entonces, él y algunos de sus colegas se dieron a la tarea de empezar una serie de experimentos para descubrir cuál era esta sustancia y si también tenía efecto en otras bacterias. Comenzaron a poner a este Penicillium en presencia de otras bacterias y estos estudios duraron aproximadamente 2 décadas. Descubrieron que el hongo tenía una sustancia que el investigador llamó en honor al hongo penicilina, que combatía a gran cantidad de bacterias. Como lo puedes ver, el primer antibacteriano nació por mera casualidad. Este descubrimiento llevó a Alexander Fleming a ganar el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. Y es que este descubrimiento fue tan extraordinario que salvó millones de vidas. Este antibiótico se utilizaba durante la Segunda Guerra Mundial en muchos heridos, además de que las farmacéuticas empezaron a interesar en él. Así que rápidamente estuvo al alcance de millones de personas alrededor del mundo. Fue entonces y gracias a este descubrimiento que otros investigadores y farmacéuticas se empezaron a enfocar en descubrir otros antibióticos, pues la penicilina había sido todo un éxito. Desde ese día y hasta hoy se empezaron a descubrir miles de antibióticos, bueno, cientos de ellos, y fueron tantos que empezaron a clasificarlos primero por su espectro, si eran de amplio o de bajo espectro. ¿Qué era esto? Si era de amplio, pues un antibiótico tenía la capacidad de combatir bastantes tipos de bacterias, y si era de bajo, eran un poco más específicos para una o unos cuantos tipos de bacterias. También por su mecanismo de acción, porque clasificarlas de esta manera les facilitaba poder utilizarlas con algún patógeno en específico. Todo bien hasta aquí, ¿cierto? Pero esta herramienta se empezó a utilizar de manera tan indiscriminada que pasó algo terrible. Hasta hace algunos años no existía ningún tipo de regulación para el acceso a estos medicamentos, así que las personas abusaban de ellos utilizándolos fueran o no útiles. Debido a esto, algunas organizaciones relacionadas con estas cuestiones decidieron poner una especie de regulación, aunque varía de país en país. Y aún así, con estas regulaciones te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos cada año se dan aproximadamente 150 millones de recetas donde se dan antibióticos. Entonces imagínate a nivel mundial. Y tú de seguro estarás pensando, ¿y qué tiene de malo en cuidar nuestra salud? Muy bien, como sabemos, las bacterias no son algo estático. Como todos los organismos, están en constante evolución. Y estos organismos tienen una gran capacidad de adquirir resistencia tanto a condiciones físicas
como a estos antibióticos. Y es que lo hacen de manera sumamente acelerada. Estoy hablando de que estos organismos pueden hacer modificaciones en su ADN que les permita sobrevivir a lo que nosotros pensábamos nos duraría para siempre. Si les das un estímulo lo bastante bajo para no matarlas a todas con algún tipo de antibiótico, lo que vas a lograr es que algunas de ellas puedan sobrevivir a él y entonces su descendencia pueda tener mayor capacidad de sobrevivir a dosis mayores. Te lo voy a explicar de una manera más simple. Cuando tú tomas una sola dosis o no terminas tu tratamiento con antibióticos, es lo que estás haciendo. Estás ayudando a las bacterias que te estaban provocando esta infección, o si no tenías la infección, bacterias que tú ya tenías, a que adquieran esta resistencia a uno o a varios antibióticos. Y posteriormente va a ser básicamente imposible tratarlas con el antibiótico que lo habías hecho previamente. Entonces, imagínate si tomas diferentes antibióticos por lapsos interrumpidos o tan solo una dosis, la gran resistencia que les estarás proporcionando a estas bacterias pues serán inmunes a una gran cantidad de estos fármacos. Y por esa razón, normalmente cuando no terminas el tratamiento o medio intentaste tratar estas infecciones, van a regresar de una manera más agresiva y ese antibiótico que estabas tomando en un inicio no va a servir para nada, porque ya son resistentes a él. Pero ¿cómo es posible que una persona o un grupo pequeño de personas que abusa de los antibióticos pueda provocar su colapso mundial? Ok, imaginemos que ya tienes a esta bacteria resistente a la penicilina porque empezaste a tomarlas en dosis pequeñas o de manera interrumpida y las hiciste resistentes. Cuando vayas al baño, cuando estornudes, cuando saludes a alguien o utilices cualquier otra forma de interacción, lo que puedes hacer es liberar a estos patógenos. Entonces, cuando infecten a su próxima víctima, esta persona va a intentar tal vez seguir los mismos pasos que tú utilizaste para librarte de esta bacteria y le dé el mismo antibiótico que tú tomabas y al que ya es resistente, y entonces al no ver efecto, él mismo va a aumentar la dosis y lo único que va a provocar es que estas bacterias sean aún más resistentes, más fuertes todavía. Sí. Eso va a pasar. Y entonces ahora va a querer cambiar de antibiótico, pero muchos antibióticos son muy parecidos, así que tal vez también tenga alguna resistencia al antibiótico que cambie y eso le ayude ahora sí a volverse totalmente resistente. Y así empezarás a crear poco a poco a estas superbacterias. ¿Qué tan grave es esto? Es tan grave que la penicilina, el primer antibiótico que se descubrió en 1928, ya ni siquiera se utiliza, ya ni siquiera es útil para la mayoría de las infecciones por bacterias. Así de grave es esto. Se ha buscado hacer algunos análogos de la penicilina, utilizarla para base para fabricar otros, pero esto no ha sido de gran ayuda porque cada año las bacterias se vuelven más resistentes. Y es que yo sé que alguna vez cuando no has utilizado o conoces a alguna persona que cuando ya no quiere un fármaco o lo ve como vencido, lo tira al caño, lo tira al drenaje. Entonces el drenaje está lleno de una gran cantidad de antibióticos atenuados, por así decirlo, y lo que están haciendo es darle herramientas a todas las bacterias que viven en ese lugar para ser resistentes. Entonces cuando vuelvan a infectar un humano en la superficie, van a ser resistentes, van a ser inmunes, van a poder sobrevivir a una gran cantidad de antibióticos que muchos tiraban al caño. De hecho, cuando vas al baño también desechas algunos antibióticos que estuviste tomando. Entonces, no creas que estamos a salvo. Y no creas que esto de las superbacterias es en algún futuro. Ya está pasando actualmente. Uno de los casos más recientes es la Acinetobacter baumannii. Esta bacteria, por si no lo sabías, está relacionada con enfermedades como las septicemias, las neumonías, infecciones en vías urinarias y hasta endocarditis. Y aunque no lo creas, también está presente en gran cantidad de hospitales, en superficies del hogar. O sea, no es una bacteria tan difícil hoy en día de encontrar. Su tasa de mortalidad, escúchalo bien, llega a ser hasta del 70%. Eso quiere decir que 7 de cada 10 personas que contraen esta enfermedad y están inmunocomprometidos fallecen. Y esto es debido, adivina qué, a que es resistente casi a cualquier antibiótico. Y a los que no lo es, pues es muy difícil de eliminarla. Esta bacteria, que quizá ni siquiera habías escuchado hablar de ella,
Es tan mortal que actualmente solo un fármaco asegura poder atacarla directamente. De ahí en más son tratamientos experimentales si quieres tratar de sobrevivir a una infección por esta bacteria. Y esta bacteria podría ser solo la punta del iceberg. Actualmente se registran aproximadamente 700,000 muertes al año alrededor del mundo a causa de estas superbacterias. Pero la OMS indica que para el 2050 esta suma se podría incrementar hasta llegar a los 10 millones de muertes por año. Y esto es gracias a su uso indiscriminado sumado a la poca importancia que la mayoría de las personas le da. ¿Te imaginas que en un futuro podrías morir de una enfermedad que hoy consideras leve debido a que los antibióticos ya no van a funcionar? Cada día se investiga para crear nuevos antibióticos, pero aumenta más rápido la resistencia que el diseño de estos fármacos. Cada vez será más común ver personas fallecer por enfermedades que considerábamos de poca importancia. El calentamiento global también está influyendo en estas superbacterias, porque al aumentar la temperatura favorece su reproducción y por lo tanto acelera su tasa de mutación, así que se vuelven superbacterias o se vuelven resistentes a antibióticos más rápido. Una medida inmediata sería dejar de tomar antibióticos si no es estrictamente necesario, además de evitar de desechar estos fármacos por el caño. Cada año estas superbacterias ganan terreno y hasta el día de hoy ha sido imposible frenarlas. Ten en mente esto que te acabo de platicar la próxima vez que quieras tomar algún fármaco o algún antibiótico, tan solo por si las dudas. En menos de 100 años pasamos de atacarlas sin piedad a ser blanco fácil de las bacterias. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirle, suscribirte. También visita nuestras otras redes sociales, Facebook e Instagram. Yo fui PPDR Blog. Te agradezco mucho que hayas visto este video. Espero que te haya ayudado y te haya aportado cosas nuevas. Y no me queda más que decirte que hasta aquí mi reporte. Bye.